tal amigos? Les mando un enorme saludo. Fate Grand Order ya está celebrando su 6º aniversario, ya ha empezado a regalar algunos cuarzos a todos sus jugadores, pero las celebraciones apenas están iniciando y uno de los regalos más importantes que estamos esperando es el ticket de selección del Servan SSR. Así es, Lasaña nos va a regalar un personaje de 5 estrellas que podremos escoger uno de los 32 personajes que estarán disponibles en esta temporada para que te lo puedas quedar en tu cuenta completamente gratis. Tu alma. Para seguir disfrutando este gacha maravilloso. Un mar de sal interminable. El tiempo que quieras. Para los veteranos, pues lo único que les puedo decir es que vayan por ese Servan que les haga falta para su colección. O si ya tienen a uno que está a punto de llegar a su fantasma noble número 5, pues también sería una buena idea para que puedan tener ese dupe que les haga falta. Pero si eres alguien con muy pocos meses o de plano apenas te vas a meter al juego por primera vez para experimentar qué es esto de Fate Go, pues aquí te voy a dejar algunas recomendaciones de qué Servan serían los adecuados para tu cuenta. La primera opción de canje, y esto no está en discusión, debería ser Waver. Es uno de los mejores soportes y que cualquier cuenta debería tener en este juego, e incluso a los veteranos, si les hace falta, deberían canjearlo porque es un personaje que sirve para prácticamente todo el contenido del juego. Te da defensa, te da ataque, aumenta la barra del fantasma noble, es decir, es un personaje muy versátil y que con su fantasma noble puede bajar la defensa y también reducir la barra de fantasma noble del enemigo. Como segunda oleada de recomendaciones te podría mencionar que Cuculain, Ozymandias, Tamano, Karna, Enkidu, Arturia Lancer, Arturia Saber, Jack y Jane serían las mejores opciones en esta lista para intercambiar por este ticket. En resumen, Cuculain es de los mejores personajes ofensivos en esta lista y que te podría carrear gran parte de la aventura. Ozymandias también es una muy buena opción, sobre todo porque tiene habilidades de ataque y también para aumentar la barra de fantasma noble. Tamano es más personaje de soporte, pero tiene curación con su fantasma noble y también con alguna de sus habilidades. Karna y Enkidu, pues yo creo que por el hecho de su fantasma noble en rango de área y sobre todo Enkidu, que te puede ayudar mucho en el farmeo, serían muy buenas opciones. Arturia Lancer y Arturia Saber son personajes muy similares, simplemente va cambiando la clase, pero también tiene muy buena potencia con sus ataques e incluso también con su fantasma noble. Jack es una muy buena opción, sobre todo para ese tipo de personajes de tipo cartas quick, porque puede generar muchas estrellas de críticos, entonces te puede ayudar bastante. Y Jane pues también es más un personaje de soporte que te puede ayudar al equipo para la supervivencia, para darles defensa y también invencibilidad. Como tercera recomendación ya te diría que vayas por lo que más te guste o lo que te haga falta. Ya en este apartado pues todos los Servants la verdad es que son muy buenos, cada uno tiene sus propias características y funciones diferentes, pero algo muy importante en el juego es que siempre tienen que ir acompañados de un muy buen soporte, ¿no? Por eso es que le recomiendo mucho a personajes como Waver, porque prácticamente es muy versátil para todas las unidades e incluso puede potenciar a unidades de 3 y de 2 estrellas que hasta parecerían personajes de 4 o de 5 estrellas, entonces no desprecien ese Waver porque les puede ayudar muchísimo. Prácticamente los soportes son el engranaje principal en Fate Go. Y estas serían las recomendaciones que yo te podría dar en más de 6 años de experiencia. Ojalá hubiera tenido en su momento a alguien o alguna guía para que nos recomendara qué tipo de personajes eran los idóneos al momento de la aventura, pero yo espero que esto también te sea de utilidad. Pasemos a los demás eventos que llegarán en este 6º aniversario, pues de entrada va a haber muchos cuarzos. Ahora, uno de ellos que nos estuvieron dando recientemente es en el login, porque Fate Go cumplió años el 25 de junio, entonces si todavía alcanzas este video, hasta el 26 de junio de la noche vas a poder canjearlo, te van a dar 30 cuarzos, solamente va a tener caducidad de un día, entonces, pero si no lo conseguí, ¿qué más hay? ¿Qué más va a haber? Bueno, aquí viene lo siguiente. Logins diarios, llegando hasta las 10 conexiones nos van a estar dando diferentes materiales en cada día, pero en el último, en el día 10, que es el más importante, nos van a dar 10 tickets que van a servir para nuestras sesiones de invocación, y en los otros logins nos podrían dar hasta un grial, solamente que estos tienen que ser consecutivos para que de esa forma la podamos reclamar. Lo segundo que llegaría es que van a actualizar las misiones extra, dándonos más oportunidad de ganar más cuarzos conforme vamos realizando las misiones principales, los free quests, los interludes, los rank up quests. Hay un total de hasta 130 cuarzos extras que van a venir en esta actualización, pero pues recuerden que por lo menos en lo que es el apartado de interludes y rank up quests depende de los personajes que tengamos en nuestra cuenta, porque son misiones secundarias, digámoslo así, que se activan cuando subimos de nivel a nuestro personaje. Entonces
Aunque llegue esta actualización, si por ejemplo no tienes a Saber, por ejemplo, no se van a activar sus misiones secundarias y por lo tanto no vas a poder participar para sacar esos personajes. Pero no te preocupes, va a haber ahí de todos modos muchas misiones que vas a poder realizar y de esa manera vas a poder ganar más cuarzos conforme va avanzando esta celebración. Como tercero, seguramente habrá más sorpresas ahí durante el stream de aniversario, donde si alcanzan una cierta cantidad de interacciones con sus redes sociales, estarán regalando diferentes cuarzos o materiales ahí en las redes sociales que ya en el juego se van a traducir directamente a nuestro correo. Entonces todavía podría venir más cositas ahí en las celebraciones de redes sociales. Para las ballenas, regresa el banner de invocación con cuarzos de pago y todo parece indicar que se mantendrá la cantidad de 15 cuarzos de este tipo para que puedan invocar. Va a haber un total de 12 banners y son muy tentadores. ¿Por qué? Sobre todo porque ya dividieron a los servants en varios banners. Hay banners que solamente vienen 6 servants de 6 estrellas, entonces son muy tentativos porque se reducen las posibilidades de que te pueda salir un servant que tú no quieras. Aparte, están muy bien divididos. Generalmente los personajes limitados más valiosos están como que juntados en algunos bannercitos. O sea, la verdad es que esta temporada para los cuarzos de pago va a valer mucho la pena invertirle, porque seguramente podrías sacar algo bueno durante tus invocaciones. Y solamente recuerda que pues como estos banners son especiales, solamente vas a poder tirar en un solo banner y solamente una sola vez. Entonces una vez utilices tus 15 cuarzos de pago, todos los banners van a desaparecer de la interfaz de tu cuenta de invocación. Y finalmente el banner que todos estábamos esperando, Koyanskaya de la Luz. Va a llegar el próximo 2 de julio por la noche. Esto no es oficial, pero pues en las celebraciones del Anime Expo, Fate Go siempre ha presentado al personaje de sexto aniversario justamente el día domingo del evento. Entonces va a traer consigo lo que sería el sistema de Booster Loop. Va a servir mucho para el farmeo, sobre todo con este tipo de unidades que se especializan en las cartas tipo Buster. Pero además de eso, sus skills, ya quitando el farmeo, pues va a mejorar mucho el rendimiento y el desempeño de este tipo de servants. Lo malo es que es un personaje de apoyo más enfocado a la ofensiva, por lo tanto vamos a sufrir tal vez un poquito en la supervivencia, porque los servants que traigamos pues irán completamente a la ofensiva, juntándolo con Koyanskaya, más si tu tercer espacio también es a la ofensiva. Bueno, ahí vamos a sufrir un poco. Tendríamos que vencer rápidamente a los enemigos para no estar sufriendo tanto, o en su defecto pues ya poner a un tercer personaje como apoyo para darle supervivencia a todo el equipo. Pero es un personaje que vale muchísimo la pena, por el cual gastar sus cuarzos. Esa sería la información más relevante en lo que vendrá en este sexto aniversario. Va a haber otras muchas cosas, por ejemplo va a haber reducción de costo de AP para las secciones de farmeo. Las Servant Coins se supone que también venían en esta actualización, pero pues ustedes ya saben que desde el año pasado ya tenemos esta actualización. Seguramente podría haber alguna que otra sorpresita en el juego. A lo mejor mejoran algo en la interfaz. Va a haber actualizaciones en varios de los fantasmas nobles de los personajes. Tal vez viene alguna actualización de algún sprite de algún personaje. Bueno, pueden haber muchas otras cosas, pero si necesitan saber algo más, déjenlo ahí en los comentarios y yo con mucho gusto trataré de respondérselos. Y si les gustó el video, pues bueno, un like que le dejaran al video sería grandioso. Entonces, sin más por el momento, yo me despido y nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.